acompaña Carlos Rabazo, gerente de aceleración y transformación de Telefónica Empresas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Carlos, ¿cuáles son las principales tendencias del sector del turismo que habéis visto en este foro? Porque me imagino que este año, con la pandemia, no solo digitalización y tecnología, sino bueno, una evolución general del sector turismo a manos llenas, o sea, ha tenido que adaptarse totalmente a la situación nueva. Absolutamente. Bueno, en esta situación que venimos todos viviendo, pues lo que se nos ha dado es la situación en la que todos los sectores que tienen movimiento de bienes y servicios, pues evidentemente son los más afectados. Se habla en torno a un 40% de bajada de facturación dentro de este sector, pero posiblemente sea mucho más de aquí a final de año. Las tendencias tienen mucho que ver con la protección del viajero, la seguridad del mismo y la sostenibilidad de los alojamientos y los destinos principalmente, ¿no? Aquí básicamente hay una gran tendencia alrededor de hacer ofertas enriquecidas, más allá de las que ofrece el propio hotel. Y evidentemente hay también una tendencia a reinventar las estrategias, ¿no? Necesitan conocer más al turista, necesitan ofrecerles experiencias más personalizadas. Y luego, en el entorno en el que estamos, sus activos, que son las habitaciones, pues necesitan optimizarlos, ¿no? Y por eso están aprovechando para convertir las habitaciones en oficinas, tienen que hacer eventos mixtos entre físicos y virtuales, donde de alguna forma aprovechen los espacios abiertos, los jardines que tienen. Tienen que también simplificar mucho los procesos de cancelación de reservas, porque evidentemente con esta situación pues no se puede asegurar muchas veces hasta varios días antes que se va a poder viajar, ¿no? Lo que estamos seguros es que los cambios que de alguna forma se están produciendo van a llegar a ser permanentes en muchos casos, ¿no? En algunos casos tienen que ver con la salud, en otras con la reducción de costes, en otra, como decía antes, con la recuperación de los destinos. En clave tecnológica, en clave de digitalización y de aplicación de nuevas tecnologías en el sector, ¿cuáles son las principales tendencias que estáis identificando? ¿Cuáles son las principales novedades en este sentido en lo que está sucediendo, ya no solo con la pandemia, ¿no? Sino bueno, al final el año en que vivimos y lo que viene en 2021? Sí, pues básicamente en ese sentido, desde el punto de vista tecnológico, pues aquí lo que es importante es que estas empresas se transformen, ¿no? Y se transformen muchas veces con tecnología, pero no siempre, ¿no? Y básicamente ellos se tienen que transformar en una competencia tan grande, con unos márgenes tan bajos que hay en este sector, se tienen que transformar para ser más relevantes, ¿no? Más relevantes de cara a sus clientes. Nosotros siempre hablamos de 5 pilares, ¿no? Tecnológicos. Pilares tecnológicos que permitan dar una experiencia excelente o yo diría más memorable, ¿no? A sus clientes, al turista. Y para eso necesitan personalizar mucho lo que denominamos el Customer Journey, ¿no? Todos los puntos de contacto con el cliente. Y para personalizar, básicamente necesitan el activo más importante que tienen estas empresas ahora mismo, que son los datos de los turistas, ¿no? Y con esos datos les permite pues, personalizar el cómo atraen la atención, personalizan el cómo convierten esa atención en ventas y personalizan cómo fidelizan a estos turistas, ¿no? Y todo esto con una estrategia multicanal. Lo segundo, evidentemente, son estas incorporaciones de tecnologías disruptivas, ¿no? Por ejemplo, en la conectividad, el 5G o el Edge Computing, que permiten dar servicios con una experiencia de usuario muy enriquecida, pero con unas latencias muy bajas, como puede ser, por ejemplo, la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿no? Para que percibas la sensación de cómo es un espacio, un hotel, antes de viajar siquiera allí, ¿no? Por otro lado, con Internet of Things, con Big Data, inteligencia artificial, eso les permite tener un conocimiento del turista 360 grados. Les permite optimizar las campañas de marketing haciéndolas mucho más verticalizadas a turistas que son de una misma categoría. Les permite, por ejemplo, desarrollar el concepto de destinos inteligentes, porque ahora hay una concienciación ecológica muy grande y tienen que ser capaces de que los destinos sean sostenibles, ¿no? Que la propia economía local acabe participando en todo esto, ¿no? También la gestión inteligente de hoteles es lo que les permite la tecnología, que los activos de los hoteles se gestionen de la forma más eficiente posible, ¿no? Y sobre todo con las tecnologías, los nuevos conceptos cloud o los nuevos de alguna forma
despliegues tecnológicos en cloud. Eso permite que las infraestructuras necesarias, por ejemplo, para montar un hotel, prácticamente se puede hacer en un día. Puedes montar todos los sistemas copiándolo de una plantilla determinada y tienes toda la infraestructura en un día, ¿no? Otro elemento importante es la innovación, que tienen que crear un ecosistema de startups que les ayuden a innovar. Tienen que transformar también la propia cultura, ¿no?, de la compañía y aplicar nuevas estrategias como las que hablaba antes de transformar las habitaciones en oficinas, ¿no? La transformación digital podría ser, por tanto, un elemento clave en la ayuda del sector a salir de la crisis y, sobre todo, habéis puesto el foco en las pequeñas y medianas empresas. Un dato que daba esta semana Telefónica en ese evento del sector turístico en Sevilla era que la digitalización aumentaría entre un 15 y un 25% la productividad de las pymes turísticas. ¿Cómo están aplicando estas innovaciones las pequeñas y medianas empresas? Porque muchas veces la pregunta que nos hacemos es si esto consiste en invertir más, si esto consiste en invertir mejor, si esto consiste en cambiar la mentalidad. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo se está haciendo y cómo se debería hacer? ¿Cuáles serían las claves? Bueno, en este sentido, nosotros desde luego tenemos muy claro que la tecnología va a impulsar este sector concreto, el turismo, en lo que va a ser la era post-COVID, ¿no? Entonces, evidentemente se manejan esas cifras, y es cierto, entre un 15 y un 25% de productividad en las pymes, ¿no? Básicamente porque con la tecnología puedes hacer algo que es reducir costes, ¿no? Hay ahora mismo toda una serie de tecnologías asociadas a un concepto que se llaman RPAs o Robot Process Automation, que es automatización de procesos con unos trocitos de software que se llaman robots, que eso eficienta muchísimo la gestión de estas pymes, ¿no? Por otro lado, la tecnología también permite maximizar los ingresos, ¿no? Porque si tú eres capaz de, con la tecnología, personalizar la oferta al cliente, pues prácticamente a cada persona, y consigues llegar a acuerdos con partners que te permitan ensanchar tu portfolio de servicios, vas a conseguir dos cosas. Por un lado, hacer upsell o venta de más productos diferentes de tu propia compañía, y vas a poder hacer cross-sell, es decir, vender además productos y servicios de otros partners, de los cuales posiblemente, por ser canal de venta, pues acabarás marginando y consiguiendo más ingresos, ¿no? Desde luego nosotros vemos que la innovación es un aliado fundamental del sector turístico, ¿no? Ya hemos visto las aplicaciones de check-in, ¿no? Que desde el móvil haces el check-in, o las rutas de realidad aumentada en los hoteles que puedes ver a través de las páginas web de los hoteles, o usando el Big Data y la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy en día para identificar contagiados y personas relacionadas con ellas para aislarlos, que eso también ayuda a dar esa sensación de seguridad biológica. Al final, aquí una clave importante para que se consigan esas cifras de porcentajes de productividad tiene que ver con crear un ecosistema de innovación y un ecosistema de partners alrededor de estas pymes. Es decir, no tienen que ir solas al mercado, sino que se tienen que agrupar para dar una experiencia cross junto con otros. Otro de los elementos que habéis destacado es el empleo, ¿no? El factor humano que se mezcla, desde luego, siempre con el digital. Y lo que identificáis me ha llamado la atención. Decís que hay un déficit de talento digital en esta industria de más del 15%. Estamos siempre como muy pendientes de cómo a lo mejor en los puestos más técnicos o más digitales, muchas veces en muchos sectores dicen falta gente, ¿no? Falta gente con esta formación o con esta tendencia. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sentido en el sector turístico? Bueno, yo no lo vincularía únicamente a este sector. La verdad es que es un problema más bien generalizado en Europa y en España principalmente, y tiene que ver mucho con el cambio del modelo productivo, ¿no? Tenemos un modelo productivo excesivamente basado, con un histórico excesivamente basado en el sector servicios, ¿no? Con lo cual, todo lo que tiene que ver con formación en lo que se llaman las STEM, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pues ahí tenemos mucho que hacer. Hay un tema importante en este sector concreto que puede ayudar a atraer talento, que tiene que ver con la propia transformación digital. Si tú como compañía te transformas digitalmente, te acabas convirtiendo en un empleador más atractivo, ¿no? Principalmente para el talento millennial, que es el que se busca. Porque los millennials al final tienen
modos de comportamiento que son diferentes a los de otras generaciones, ¿no? Como la baby boomer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, no se vinculan tanto a un contrato fijo, sino se vinculan a un reto, ¿no?, intelectual. Entonces, la forma de captarles tiene que ser diferente. Tienes que ser capaz no de decir necesito una persona que sepa programar en Java buscando un skill, sino le tienes que vender a él un reto. Pues, por ejemplo, estoy transformando mi modelo de captación de clientes con toda una plataforma hecha en Java, ¿no? Con eso atraes más a este talento. Luego tienes, además, un reto importante, no es solo atraer al talento, sino es retenerlo, que acabe quedándose en la compañía. Entonces, también tienes que transformar la organización para que los managers sepan fidelizar a ese talento, poniéndole continuamente retos intelectuales, porque si no tienen esos retos intelectuales se van a marchar, ¿no? Y luego hay que tener mucho contacto con el mundo de las startups, con las universidades, en esas universidades STEMs, que de alguna forma te permitan hacer rondas continuas de contratación, ese contacto con las startups para ver qué se mueve. Y, por ejemplo, en compañías como la nuestra, Telefónica es una gran organización, pues estamos inmersos en un proyecto enorme que lo llamamos programa de reskilling, ¿no? Que es coger perfiles que tuvieron durante mucho tiempo mucho interés en la compañía, ahora necesitamos otro tipo de perfiles con otros skills, y lo que hacemos es formar a esa gente, ¿no? Entonces, entre las universidades, el cambio de modelo productivo y las propias empresas formando a la gente, son los que de alguna forma tenemos que conseguir cubrir este gap, ¿no?, de talento que va a haber en el sector. Pues Carlos, muchísimas gracias por acercarnos a este análisis, las conclusiones de ese evento y, bueno, en definitiva, muy importante, ¿no?, esta digitalización, esta adaptación del sector y, por supuesto, de las pequeñas y medianas empresas que, como todos sabemos, hablabas antes del modelo productivo, no nos olvidemos que, por mucho que hablemos de las grandes empresas, en España la inmensa mayoría, un porcentaje altísimo de las empresas son pequeñas y medianas. Así que a tener en cuenta esos retos y bueno, las innovaciones que ya se están aplicando y que ya se están haciendo en nuestro país. Carlos, muy buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes.